El Señor les bendiga, amada iglesia. Es un nuevo día que el Señor nos ha permitido estar en su casa. Es un privilegio que no todos tienen, estar en la casa del Señor. Y hoy, una gran responsabilidad de mi parte, porque estoy delante de Dios y vengo de parte de Dios. Allá atrás estaba meditando y orando y le decía yo al Señor cuando yo andaba en los deleites y placeres de la vida, jamás pensé estar frente a un púlpito y hablar de la palabra de Dios. Y yo le decía al Señor, gracias, porque ¿quién soy yo verdaderamente para tener ese gran privilegio? Si no es por el sacrificio de Cristo en la cruz, porque yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Pero el Señor vio mi condición y me sacó del lodo cenagoso, y ahora ¿dónde estoy? Y todo es por gracia. Yo no era merecedor de tanta gracia y de tanto amor, y por eso es que hoy estoy con temor y temblor, y Dios lo sabe. Quiero que se pongan sobre sus pies y vamos a estar en la lectura en Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 16. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 16. ¿Me dan un amén cuando estén listos? Amén. Y la palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y a su letra dice así: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ayúdeme a orar. Vamos a orar. Amado y soberano Dios, tú que habitas en gloria, siendo Señor, creador de los cielos y de la tierra, Señor, nuevamente nos acercamos a ti, mi Dios, sabiendo que tuyo es el reino, tuyo es el cielo, Señor. Todo lo creaste por medio de tu palabra, Señor. Y hoy, sobre todas las cosas, Señor, te pido que tú me respaldes, Señor. Hoy te necesito más que nunca, Señor. Espíritu Santo de Dios, ayúdame a exponer tu palabra, Señor. Que tu palabra sea expuesta, Señor, con fidelidad, Señor. Porque hay de aquellos, Señor, que quitaren o añadieran una palabra, Señor, que tú no dices. Por eso estoy con temor y temblor delante de ti, mi Dios, sabiendo que tú estás aquí. Porque donde todos o tres reunidos estén en tu nombre, Señor, ahí estarás tú. Bendice la iglesia, Señor. Respalda tu palabra, Señor. Y el propósito por lo cual, Señor, será expuesta, Señor, tú sabes los fines. Si hay alguno aquí, Señor, que aún no te conoce, Padre, que tu Espíritu Santo ministre, Señor, y venga en arrepentimiento y fe, Señor, confesando delante de ti, Señor, que Él es un pecador y que te necesita. Así como un día yo lo hice, Señor, y hoy te puedo dar gracias. Y todo por el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Tomen asiento, amada familia. El pasaje que acabamos de leer, el apóstol Pablo, esta es una carta que le escribe el apóstol Pablo a un joven llamado Timoteo. Pablo le dice en este versículo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina que predicas. Literalmente le dice: persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Hace muchos años atrás, hace como aproximadamente unos 3 años atrás, cuando cada vez que yo comía, yo sentía un malestar en mi estómago, y eso no era algo normal. Y cada vez iba en aumento y en aumento y en aumento. Hablando con mi mamá, yo le decía: mamá, fíjese que estoy sintiendo que cada vez que yo como siento algo en mi estómago. Y me dice: tienes que ir a chequearte, hijo, porque no es nada bueno. Y
lo dejé pasar un tiempo, pero eso iba incrementando, incrementando. Yo sabía que en mi cuerpo había algo que no estaba bien. En el momento mi mamá me hizo la cita, me fui para el doctor, me chequeó un especialista y me dice la doctora: te voy a hacer unos exámenes para ver qué es lo que está pasando en tu cuerpo. Haciéndome los exámenes, ella se descubre que mi estómago tenía una bacteria. No muchos lo saben y yo tuve que estudiar un poco. Esa bacteria, el 50% de la humanidad, de todas las personas tienen esa bacteria. Un 50% la tienen y otras no la tienen. Yo era una de esas 50%. Esa bacteria tiene una característica, que uno, hasta que ella se va desarrollando, empieza a sentir el malestar. Y esa bacteria, cuando se va desarrollando, empieza en el estómago a comer poco a poco, poco a poco. Si no se descubre a tiempo, esa misma bacteria hace una úlcera en el estómago. Si no se detecta a tiempo, la úlcera hace un cáncer. Y después del cáncer viene la muerte. Cuando yo vi eso, estudiando un poco, dije yo: wow, gracias Señor, porque yo pude detectar, no yo, sino que los médicos pudieron detectar a tiempo ese tipo de bacteria que estaba dentro de mí, que yo no podía ver. El apóstol Pablo le escribe a este joven Timoteo para que en la iglesia donde él estaba, habían cosas que estaban pasando dentro de la iglesia que no estaban bien. Entonces Pablo conoce a este Timoteo. En el libro de los Hechos, capítulo 16, se encuentra este joven y dice las escrituras que este joven Timoteo daba buen testimonio. Su mamá y su abuela eran judías, pero su padre era griego. Entonces Timoteo caminaba, daba buen testimonio de lo que había aprendido de sus padres, de sus abuelos, quiero decir. Pablo se encuentra y escucha de este joven y lo toma para poder instruirlos en la palabra de Dios. Vio buen potencial en este joven. Lo agarra en el segundo viaje misionero. Pablo lo toma y se lo lleva al joven Timoteo. Este joven había sido bien instruido por las abuelas y por la madre. Que yo estudiando y decía yo: qué maravilloso que Pablo tuvo un buen ojo para identificar a este joven que se iba a parar firme un día de mañana. En esta carta Pablo le escribe a Timoteo porque habían surgido dentro de la iglesia falsas doctrinas, y vamos a estar leyendo sobre esto. Primera Timoteo capítulo 1 versículo 3 dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así también te encargo ahora. Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, hay algo que corregir dentro de la iglesia. Siendo aún joven, había muchos ancianos dentro de la iglesia, hombres ya muy capacitados, pero se habían desviado de la verdad. Esos hombres dentro de la iglesia habían empezado a predicar otro tipo de doctrinas que no eran conformes a la palabra de Dios. Esta carta que escribe el apóstol Pablo, lógicamente que tiene el remitente, el destinatario, pero también tiene el propósito por lo cual se fue escrita. Y el propósito es corregir los problemas doctrinales, las falsas enseñanzas que estaban siendo enseñados dentro de la iglesia. El apóstol Pablo conocía muy bien a Timoteo y le da esa gran responsabilidad de corregir lo deficiente. Ahora bien, nosotros como padres, cuando tenemos nuestros hijos y están muy jóvenes, muchas veces no devengamos responsabilidades que están a la vista de nosotros. Pero más sin embargo, este joven Timoteo tenía una gran responsabilidad en sus hombros: corregir algo que estaba haciendo de maldad para la iglesia. Mire lo que dice en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Oiga bien lo que se estaba manifestando dentro de esas iglesias. Se había levantado un grupo religioso que estaban enseñando doctrinas y que venían directamente de los demonios. Ahora bien,
poniéndose a pensar uno y decía, wow, pero estas personas estaban dentro de la iglesia. ¿Cómo así que se levantaban y venían, esas doctrinas venían directamente desde el infierno? Yo les pregunto, ¿podríamos nosotros identificar ese tipo de enseñanzas que van contrarios a la palabra de Dios? Por eso Pablo le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Qué es la doctrina? Muchas veces, desafortunadamente, cuando hablamos de doctrina, la gente tiene un concepto mal errado de la doctrina. Y que vamos a ver qué es la doctrina. Doctrina es una instrucción o enseñanza bíblica adecuada a la verdad teológica que lleva a la salud espiritual y a vidas transformadas, tanto personales como eclesiásticas. O sea, la doctrina de una iglesia es la fase fundamental, la parte fundamental de una iglesia. Esta iglesia se había desviado de la sana doctrina. Esta iglesia estaba pensando en cosas vanas. Dice el versículo, capítulo 1, versículo 4: ni prestes atención a fábulas y genealogías interminables. Estos hombres que estaban dentro de la iglesia manifestaban cualquier cosa, dando ideas erradas de lo que verdaderamente era el evangelio. Pero el apóstol Pablo se para firme y le dice a Timoteo: Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ahora bien, ¿cuál era el propósito por lo cual Pablo le escribe esta carta personal a Timoteo? Porque no la podía poner delante de la iglesia. ¿Por qué? Porque la responsabilidad caía en este joven, aún sin ser pastor. Este no era un pastor, este era un líder, este era un joven. Dice capítulo 4, versículo 12: ninguno tenga por poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Se imagina este joven delante de ancianos ya, diciéndole: ustedes están mal, la doctrina que ustedes están predicando, o sea, la palabra que ustedes están predicando viene directamente del infierno? Es duro lo que dice la palabra de Dios, pero eso es lo que dice la palabra de Dios. Y como nosotros, como hoy en día se han levantado cuánta tipo de doctrinas por ahí que vienen directamente desde el infierno, ¿cómo nosotros identificamos si algo es verdadero o algo es falso? El pastor muchas veces desde aquí lo ha dicho, la verdad, la mentira cabalga sobre los lomos de la verdad. Y eso es cierto hoy en día. Hoy en día usted ve un billete de $100 y lo falsifican tan perfectamente que en los ojos de alguien que, si tú, hace poco entraba a una tienda y pagaba con un billete y nunca me había puesto a pensar muy bien por qué lo rayan. Tienen un lápiz especial en las tiendas que cuando usted le da un billete, antes uno los ponía hasta la luz y empezaba a ver los billetes. Ahora no, tienen un lápiz y lo rayan. Investigando un poco sobre eso, es que los lápices que ellos usan tienen una tinta especial, que si eso es falso, cuando lo rayan no se marca. Y yo dije, wow, qué interesante. Qué interesante saber que los hombres han usado métodos para identificar lo falso de lo verdadero. Así también la iglesia. La iglesia, a la luz de la palabra, usted puede identificar qué es lo falso y qué es lo verdadero. Estamos viviendo tiempos difíciles en el día de hoy. Cualquiera se hace saber a ser cristiano, cualquiera se hace saber que es hijo de Dios, pero la verdad, a la luz de las escrituras, nosotros vemos que no es así. La palabra de Dios dice que no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre. Muchos me dirán en aquel día: Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Y dice la palabra de Dios que Él declarará: yo nunca los conocí, hacedores de maldad, al fuego eterno. Pero esta gente estaba dentro de la iglesia, esta gente predicaba, esta gente entre comillas profetizaba, hacía prodigios y milagros. Pero el Señor les declaró: yo nunca los conocí, hacedores de maldad. ¿Cómo identificamos nosotros a la luz de las escrituras qué es verdadero y qué es falso? ¿Podríamos nosotros a este tiempo decir: yo sé qué es la verdad? Usted puede comerse algo y decir: esto sí sabe bueno, o usted se come cualquier cosa que escucha. Eso es algo que nosotros tenemos que empezar a identificar. El apóstol Pablo da una gran responsabilidad a este joven Timoteo. Yo quiero imaginarme Timoteo estando delante de la congregación y empezando a ver todo lo que se movía en la iglesia, para identificar quiénes eran los culpables de levantarse contra la verdad de Cristo Jesús, para decirle: alto, tú no puedes seguir con eso. Ahora bien, ¿de qué manera lo podemos hacer?
La instrucción está en la palabra de Dios. El apóstol Pablo le dice a Timoteo le dice: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos. O sea, si usted ha identificado algo que no está bien, usted lo puede hacer, pero en amor, porque la palabra es amor. Cuando usted tiene sus hijos y sus hijos no se están portando de la manera adecuada, usted les habla. Usted no va con el castigo directamente. No, usted les habla con amor. Y si no entiende, puede venir la vara. Porque el padre que ama corrige. Si usted lo deja hacer cualquier cosa, sus hijos el día de mañana no van a ser unos buenos ciudadanos. Porque esa es la verdad. Nosotros mismos, como hijos de Dios, cuando no estamos haciendo algo bien, ¿qué hace el padre? El padre nos corrige. El padre nos vuelve otra vez al camino. El pastor muchas veces lo ha dicho desde este púlpito: es necesario quebrar la patita a la oveja. ¿Para qué? Para que no se siga descarriando. Y lo toma a los brazos y se la lleva. La palabra de Dios nos enseña muchas cosas. Ahora bien, el apóstol Pablo tenía algo, había un fervor y un amor por la doctrina, por las verdades bíblicas. Él fue un hombre que persiguió a la iglesia. Este era un hombre que siguió a la iglesia hasta lo más remoto y lo más despreciado que puede hacer. Este hombre mataba a los cristianos. ¿Cómo no iba a tener celo sobre la palabra de Dios? ¿Cómo no iba a tener ese celo santo si él mismo había perseguido a la iglesia y sabía los movimientos dentro de las religiones? Pero él conoció la verdad. Y al conocer la verdad, él no debía, quiero imaginarme, porque no lo dice la palabra de Dios, su fervor por el amor a la iglesia no lo dejaba que esto siguiera pasando. Les comentaba, cuando yo sentía ese mal en mi estómago, yo sabía que no había algo bueno dentro de mi estómago. Yo tenía que identificar qué estaba pasando dentro de mí. Y tuve que ir al hospital. Ahí me dieron el medicamento. Gracias a Dios ya no lo tengo. Pero tengo que seguirme chequeando, porque dicen que esa bacteria es muy difícil que se extermine. Tengo que seguirme chequeando. ¿Por qué? Porque ese tipo de falsedades, ese tipo de bacterias, no es fácil exterminarlas. Así es mismo dentro de las iglesias, las falsas enseñanzas. Hay que atacarlas de raíz. Hay que estar pendiente de lo que está pasando a nuestro alrededor. Pero hoy en día el pueblo evangélico se conforma con lo que le den. Hoy en día el pueblo evangélico tiene el comezón de oír y escucha cualquier cosa y no discierne. El pueblo padece por falta de conocimiento. El conocimiento en las escrituras nadie lo va a tumbar, nadie lo va a mover de sus verdades bíblicas. Pero si no leemos, si no escudriñamos las escrituras, ¿cómo identificamos nosotros lo verdadero de lo falso? Imposible. Al parecer el joven Timoteo tenía miedo. Al parecer, porque en el capítulo, en 2 Timoteo, dice 2 Timoteo capítulo 1, versículo 6: por lo cual te aconsejo que avives el fuego, el don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tal vez Timoteo se había desgastado en el camino. Tal vez Timoteo, siendo un joven, se había frustrado. ¿Por qué? Porque él quería atacar de raíz. Porque había sido encomendado primeramente por el padre espiritual en ese momento, el apóstol Pablo. Él, como un siervo que se sujetaba a su pastor en ese momento, él quería corregir. Pero en el momento Timoteo posiblemente empezó a desgastarse, a sentirse afligido, a sentirse que ya no tenía fuerzas. Pero el apóstol Pablo le dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Timoteo, aviva el fuego que hay en ti, aviva el don. Había algo todavía en Timoteo que todavía no había sido terminado. Él podía proseguir la carrera, él podía seguir adelante, pero no es con sus fuerzas. Él necesitaba verdaderamente de Cristo Jesús. Él necesitaba retomar las fuerzas. ¿Cuántos de nosotros muchas veces ya no queremos seguir adelante? Pensamos que la fuerza ya no podemos, este camino es muy difícil y queremos tirar la toalla. La palabra de Dios te dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino que de poder, de autoridad, de dominio propio. ¿Para qué? Para seguir esta carrera.
Porque esta carrera no es fácil, hermano. Aquel que le ha dicho que esta carrera es fácil, no, le ha mentido. Esta carrera es de obstáculos. Y vamos paso a paso. Y vamos a paso. La alabanza que cantaba el grupo Defensores de la Fe, vamos escalando peldaños. Es un día a la vez. Un día usted se levanta, y por eso es que dice la palabra de Dios que nuevas son cada mañana sus misericordias. Porque cuando usted se levanta le dice al Señor: Señor, aquí está mi vida. Yo no sé qué va a pasar en el transcurso del día, pero aquí está mi vida. Ayúdame a proseguir. Porque hay tantas tentaciones que se levantan cuando nosotros salimos de nuestras casas, incluso dentro de la misma casa. Ayer hablaba con unos hermanos, nos reuníamos en la casa de mi padre y hablábamos con unos hermanos. Y yo les hacía una pregunta y les decía: ¿Cómo andamos en la lectura de la Biblia? Y todos quedábamos a deber. Pero el Facebook es lo primerito. El WhatsApp es lo primerito. ¿Qué es lo que hace usted primeramente cuando usted se levanta? Pregúntese a sí mismo: ¿qué es lo primero que usted hace cuando usted se levanta? Revisa, el pastor nos manda los mensajes temprano. Pero hay unos que creo, yo lo he hecho, pastor, y perdónenme, que le hago así, doy la vuelta y digo: después lo veo. Primero hago cualquier cosa y después, si me queda tiempo, me acuerdo. Y esa es la vida que nosotros queremos vivir, agradando a aquel que hace más de 2000 años en una cruz llevó todos nuestros pecados y fue crucificado, azotado, escupido, bufeteado, fue menospreciado. Y nosotros el día de hoy que tenemos la palabra, no disfrutamos, no nos deleitamos en ella. Escuchaba a un pastor que dice que hay un país en el Medio Oriente donde se esconden debajo de los sótanos, hacen hoyos para poder leer la palabra de Dios. Porque si ellos leen la palabra de Dios en público, son arrestados y los ponen en un paderón y con un fusil le apuntan y le dices: ¿niegas a Cristo o te mueres? ¿Saben qué hacen esos hombres? Yo no puedo negar a Cristo. Next, siguiente. ¿Niegas a Cristo o te mueres? Yo no puedo negar a mi Señor. Siguiente. ¿Niegas a Cristo o te mueres? Y esos hombres siguen aferrándose a la verdad y se van debajo hasta de la tierra. He escuchado documentales. Hacen hoyos, huecos, se esconden allá abajo con una vela para poder leer las escrituras. ¿Cuántas versiones de la Biblia tiene usted en su casa? Tiene esto, hasta el griego se meten. Tenemos tanto, hermanos, en este país. Tenemos tantas cosas. No es que nos impiden servirle al Señor como Él se merece. No, sino que estamos tanto llenos de nuestro ser, de nuestro yo, que muchas veces descuidamos lo esencial. Tenemos que empezar a caminar, iglesia, porque ¿saben qué? Cristo viene. ¿Y saben por qué viene? Por una iglesia sin manchas y sin arrugas. Cristo no viene por una religión, ni por una denominación. No, Cristo viene por una iglesia. Y la iglesia es el cuerpo. Y si usted descuida su salvación, si usted descuida lo que el Señor ha puesto en usted, un día usted se parará delante de Dios. Y créame que se va a parar. El apóstol Juan dice en capítulo 5, versículo 39: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús dijo: escudriñad las escrituras, porque, oiga bien, ponga atención, escudriñad, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina que
y de la doctrina, persistes tú en lo que has aprendido. Y le dice, haciendo eso te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Esta palabra será que el día del juicio será la que te juzgue. Esta misma palabra será que el día del juicio te juzgue a ti. Miren lo que dice Juan, capítulo 12, versículo 48, 47, 48. Al que oyere mis palabras y no las guarda, no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Miren lo que vino a hacer Jesús, a salvar al mundo. 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. ¿Quién? Aquí está la respuesta. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el postrer día. Oiga lo que dice las escrituras. La palabra, ellas serán las que serán encargados de juzgarlo usted mismo. Un día mañana no tendrá usted excusa cuando se pare delante de Dios. ¿Por qué? Porque usted ha escuchado la palabra de Dios. Usted ha escuchado que solo hay uno que salva. Solo hay un nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Solo es Cristo Jesús. Es hermoso saber que el joven Timoteo necesitaba una palabra de aliento. Y el apóstol Pablo, conociendo lo que él había vivido, el apóstol Pablo, sabiendo que este joven podía debilitarse, sabiendo que él necesitaba fuerzas, le escribe y lo anima a seguir. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo conocía de primera mano lo que era sufrir por causa del evangelio. El apóstol Pablo había sido apedreado, había sido perseguido. Después de él haber perseguido a la iglesia, después él toma ese rol. Y este hombre fue a la cárcel. Este hombre fue apedreado. Este hombre hasta un momento lo tuvieron por muerto. Lo apedrearon hasta dejarlo casi muerto. Él sabía de primera mano que seguir a Cristo no era nada fácil. Por eso le dice a Timoteo: Timoteo, ten cuidado de ti mismo, pero aviva lo que hay en ti. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, iglesia. Este caminar es por fe, no es por vista. Y aferrados al Señor podemos caminar. Como les decía, el apóstol Pablo conocía. Dice el mismo apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. Prosigo a la meta. Usted está perseverando con el fervor y el amor, como que un día usted dice: Señor, yo me voy a presentar delante de ti. Y yo pensando y diciendo: Señor, yo sé que un día voy a estar delante de ti. Yo lo sé. Y las palabras más grandiosas que usted puede escuchar es que le digan: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. O usted va a escuchar estas palabras: alejado de mí, yo nunca te conocí, al fuego eterno, hacedor de maldad. Esas son las dos preguntas, son las dos palabras, son las dos oraciones que usted puede escuchar. Una: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Dos: alejado de mí, yo nunca te conocí, hacedor de maldad, al fuego eterno. Pregúntase a sí mismo: ¿cuál de las dos palabras usted quiere escuchar? ¿Cuál de las dos oraciones usted quisiera escuchar? Seguro que así yo le pido que levante su mano, todos van a decir la primera: buen siervo fiel. Lo aseguro que cualquiera de ustedes diría: yo, esa es la palabra que yo quiero escuchar. Ojalá que así sea. Ojalá, hermanos, que así sea. Que cuando estemos delante del Señor, no por nuestras obras, sino porque hemos creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador, porque no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Solo Cristo salva, solo Cristo perdona, solo Cristo restaura. Porque dice Efesios 2:8: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, puesto
la fe en Cristo Jesús. No es por méritos, hermanos. Porque si fuera por méritos, le aseguro que muchos estaríamos haciendo para poder ganarnos el reino de los cielos. Pero no es por obras. ¿Por qué no es por obras? Para que nadie se gloríe. El apóstol Pablo incita a este joven que corrija lo deficiente, porque era una necesidad impuesta en él. Amaba a la iglesia el apóstol Pablo y quiere transmitirle al joven Timoteo que siga amando la iglesia. Y él, como les decía, el padre que ama corrige. Y esto es maravilloso saberlo. No podemos dejar de predicar, no podemos dejar de ver. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud. ¿Cuántos jóvenes no vemos hoy, el día de hoy, tomando decisiones erradas en la vida? No queriendo buscar de Dios. ¿Cuántos ancianos, cuántos señores, cuánta gente mayor está queriendo decirle, ya no quiero más? ¿Cuántos se están volviendo otra vez al camino donde el Señor los sacó? ¿Por qué? Porque no han tenido una convicción, no han tenido ese encuentro personal con Cristo. Porque déjeme decirle que el que Cristo salva, perdona, restaura y no es el mismo. Porque dice la palabra de Dios que nuevas criaturas somos en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y si usted todavía está en el mundo, déjeme decirle que usted necesita de Cristo. Usted necesita venir en arrepentimiento y fe y decirle, Señor, verdaderamente yo necesito conocerte. Porque muchos no han visto su pecado delante de la cruz. Muchos han caminado nada más en una religiosidad. Esta gente estaba dentro de la iglesia enseñando otro tipo de doctrinas, enseñando otras enseñanzas falsas que venían directamente desde el infierno. Esta gente no era cristiana. Esta gente no conocían de Cristo. ¿Saben por qué? Porque estaban agregando falsas doctrinas. El apóstol Pablo dijo, aun si yo o un ángel del cielo o algo otro predica otra doctrina, sea anatema, sea maldito. ¿Usted cree que esto es un juego? No, hermanos. Esto es verdadero. Esto nos va a llevar a la vida eterna. La palabra de Dios nos va a llevar a la vida eterna si nosotros nos aferramos y creemos fielmente en ella. Escuché a un pastor diciendo algo, me causaba mucha risa, porque muchas veces escudriñamos las escrituras y no sabemos. Decía este pastor que una niña en la escuela le dijo a un maestro, ¿tú eres de las cristianas? Y le dijo, sí. Oh, ¿tú eres de las que cree que un pez se tragó a un hombre? Y ella le dijo, sí. ¿Tú crees esa mentira? Le dijo el maestro. Y le dice, sí. Déjeme decirle algo, maestro. Si la Biblia dijera que el hombre se tragó al pescado, al pez, yo lo creería. Lo dejó callado, porque este caminar es por fe. Si la Biblia lo dice, créalo. Y aférrese y diga, sí, Señor, yo lo creo. Y si no, ayúdame en incredulidad. Ayúdame a creer que esto es verdad, que esto es verídico, que esto es así. Y verá que el Señor lo hará. El apóstol Pablo no deja que Timoteo se quede nada más en un conocimiento nada más de lo que debe de corregir, sino que lo instruye para que continúe su camino. ¿Por qué? Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Esto está en 2 Timoteo capítulo 4 versículo 3 al 8. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Escuchen lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino que a quién más, sino también a todos los que aman su venida. El apóstol Pablo le escribe en la segunda carta a Timoteo y le dice, Timoteo, yo ya estoy para partir. Nosotros hace muchos años atrás, mi mamá se vino de Honduras, mi papá se vino primero mi papá, después mi mamá.
nosotros quedamos literalmente a custodia de mi hermano. Mi hermano tenía 17 años, apenas iba a cumplir 18 años, era un joven. Yo tenía 13 años, mi hermano Danis tenía 14, sobre 15 años, y éramos 3 jóvenes en una casa. Mi mamá confiaba tanto en mi hermano que mi mamá le dejó hasta dinero a él. Le dejó aproximadamente, que en este tiempo, que $1,000 serían, no sé cuánto sería. Entonces mi hermano, que era el mayor, mi mamá le dejó hasta un puesto en el mercado. Era un joven. Pero mi mamá se vino confiando que Manrique, mi hermano, nos iba a cuidar a nosotros dos. Un joven cuidando a dos jóvenes. Wow, qué fe la que tenía mi madre. Entonces, en el caminar, mi hermano toma ese dinero, lo guarda, porque era bastante dinero en aquel tiempo. Viene mi hermano y yo lo veo desesperado. Y mi hermano Dani lo mira desesperado, y lo mirábamos desesperado a él. Y en un momento nos acerca y dicen: Dani, Kevin, perdí el dinero. Lo único que le había dejado para el sustento por mientras mi madre llegaba a Estados Unidos, mi hermano lo había perdido. O sea que no teníamos ni qué comer. Era el dinero para todo un año, no sé cuánto dinero le dejó mi mamá. Hay que buscarlo. Y en la casa donde nosotros vivíamos entraba gente por montones. Ahí entraba la gente, se peinaba, se bañaba, ahí comían, ahí hacían todo. Incluso le llamaban a nuestra casa Hotel Patepluma, porque en Tela, donde yo soy, había un hotel que era el hotel de mala muerte, el hotel más barato que había. Ahí cualquiera iba. Ahí tú tenías sueño, con 50 lempiras tú pagabas un cuarto y te ibas a dormir. Pero había de todo en ese hotel. Entonces el hotel, como entraba todo el mundo, le pusieron un patepluma. En el momento, dice mi hermano, alguien se llevó el dinero. Y le decimos: ¿dónde pusiste el dinero? En la casa había un hoyo y allá adentro él metió el dinero y lo puso con una madera. Mas no sabía, no habían ratas, habían tepescuintes, creo que eran, porque eran tan grandes, pero tan grandes los ratones. Y los ratones, como era plástico, él metió el dinero en el plástico, los ratones comieron el plástico y se lo llevaron al hueco donde ellos vivían. ¿Cómo lo íbamos a encontrar? Era imposible que lo encontráramos el dinero. En un momento, como yo era el más pequeñito, pero sigo siendo chaparro, yo me meto adentro donde está el hueco y me voy a lo más profundo. Yo miro muchas hojas por allá y miro plásticos, y como pude yo metí mi mano y en el momento toqué y dije: aquí hay algo. Saco, ¿qué creen? La bolsa de dinero que los ratones se habían llevado. Cuando saco el dinero, se la doy a mi hermano y le digo a mi hermano: aquí está el dinero. Mi hermano volvió en sí, porque era el dinero para por lo menos un año, porque mi mamá se venía para Estados Unidos. Mi mamá había depositado la fe en mi hermano había depositado la fe en el dinero. En el momento las dos estaban fallando. El que menos esperaba metió la mano, el más joven, y sacó el dinero. El apóstol Pablo había depositado la fe en este joven, Timoteo, porque lo había instruido bien en los caminos y sabía que él podía ejercer la labor por lo cual él lo había comendado. Es maravilloso lo que el Señor puede depositar en nosotros, que Él, siendo Dios soberano, Rey de todo, pueda levantar hombres como usted y como yo para corregir lo deficiente. Nosotros no éramos merecedores, como le digo, pero Él puso gracia en nosotros y hoy podemos predicar las buenas nuevas de salvación. Pablo había orado por este joven, le había instruido, lo había firmado. Hasta el último momento no lo dejó porque le amaba tanto. Pablo Timoteo amaba tanto. Este muchacho había nacido de nuevo por medio de creer en Cristo Jesús. Primera de Pedro capítulo 1 dice:
siendo nacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne, escúcheme bien lo que dice la palabra de Dios, porque toda carne es como la hierba, y toda gloria del hombre como la flor de hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciado. Perdón, amor, pero tengo que decir algo. Me había dicho que no lo dijera, pero lo tengo que decir. El apóstol Pablo le dice: Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina que predicas, porque haciendo eso te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Yo hablaba con mi esposa temprano y yo le decía: ¿cuántos de aquí, antes de venir a la iglesia, se levantan 2 horas antes o 3 horas antes y empiezan a buscar qué camisa se va a poner, qué corbata? Con los varones, pantalón, zapatos y todo. Las mujeres, el collar que le quede con los zapatos, el vestido que le combine con la cartera. Se cuidan de la imagen, ¿sí o no, mujeres? Que el pelo venga bien arreglado, porque si no, mejor no voy. Que las uñas y yo veo a mi esposa, pone 4 vestidos, 1, 2, 3, 4. Y cada uno de ellos pone un par de zapatos. Después pone la cartera y después. Y yo pensando en esto, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo, hablando espiritualmente. Muchas veces nosotros descuidamos lo espiritual para enfocarnos en lo que nos pueden ver. Usted no viene como quiera aquí a la iglesia. Incluso yo busqué el mejor traje que tenía para este día, para verme de bien delante de Dios. Pero no descuido lo primordial, lo que me llevará un día delante del Señor, que es lo espiritual. Si usted cuida lo espiritual, usted puede verse bien por fuera, pero si por dentro tiene arrugas, puede tener el traje mejor aplanchado posible, pero si por dentro está arrugado, eso de nada le sirve. Ese traje se va a quedar, esa ropa se va a quedar, todo se va a quedar. Lo espiritual es lo que tiene que tener verdaderamente valor en nuestras vidas. Ahora la pregunta que tengo para ustedes es: ¿se está preparando para el día de su venida? ¿Está identificando cuáles son las correcciones que usted tiene que hacer primeramente en su vida? ¿Usted está identificando en su entorno qué es lo que está haciendo deficiente para corregirlo? Un ciego no puede guiar a otro ciego, definitivamente. Pero si el Señor ha quitado la venda que lo apagaba y ahora usted puede ver a la luz de las Escrituras, usted puede corregir lo deficiente. Mientras tanto, déjeme decirle que lo siento. Conclusión: ¿cuál será tu prioridad en tu vida? ¿Estás preocupado por tu vida espiritual o seguirás en la condición de preocuparte por la vida terrenal? Si todavía estás en la condición de preocuparte por lo terrenal, hoy te puedo decir: Señor, hoy le puedes decir al Señor: Señor, ayúdame, porque quiero estar preparado para el día de tu venida. Hoy es el día de salvación, iglesia. Hoy es el día que usted pueda ponerse a cuentas con el Señor, porque un día, la palabra, como habíamos leído, ella será la que la juzgará el día de mañana. Dios ministraba mi corazón grandemente, iglesia. El día miércoles yo me paré atrás, donde siempre me paro. Antes de empezar la iglesia, antes de empezar el culto, faltaban 5 minutos y miré una niña, la niña de mi hermano Edwin, Abigail. Esa niña, su mamá estaba sentada viendo hacia aquí, esa niña estaba sentada viendo hacia la puerta. Y yo miraba a aquella niña desesperada, ansiosa. Y yo decía: ¿qué tiene Abigail? Yo le doy clases a Abigail. Y esa niña estaba desesperada y ansiosa y no quitaba su mirada de la puerta. Le digo: Abigail, ven, ven. Y le pide permiso a su mamá y ella se levanta
y se va donde mí y le digo, ¿verdad que tú esperas a Grecia? Grecia se llama la hermana de, la hija del hermano de la hermana. Grecia se llama, ¿verdad? Yesia. ¿Verdad que tú esperas a tu amiguita? Sí, me dice. Ella no apartaba la mirada de esa puerta porque estaba esperando a su amiguita. Y yo me quedé viéndole, observándola. Entró otra niña, la saludó y ella la saludó bien alegre, pero no era la persona que ella estaba esperando. En el momento, yo dejé de ver por la puerta y yo la quedé viendo nada más a ella. Yo no supe qué momento entró, pero vi su rostro cuando se alegró tanto y dije yo, llegó su amiguita. Yo necesité ver a la puerta para saber que ella ya estaba feliz. Yo no necesito ahorita ver a Cristo para saber a quién espero. Esa niña se contentó tanto de ver a esa niña entrar por esa puerta. ¿Usted está contento porque Cristo viene? ¿Usted está esperando como esa niña esperaba a su amiga a que el Señor venga? Si el Señor viniera hoy, ¿qué cuentas le darías? Si el Señor en este momento, porque dice que Él vendrá como un abrir y cerrar de ojos, si el Señor viniera ahorita, ¿cómo se presentaría delante de Dios? ¿Sería un obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse? ¿O estaría agachando su cabeza diciendo, merezco porque escuché tu palabra y no puse atención? Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Si hay algún invitado, si hay alguien